Bien, a esta hora de la mañana nos encontramos con el señor Manuel Ponte. Él es investigador del Jurado Nacional de Elecciones, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por asistir hoy al programa. Bien, como ya es habitual, la Dirección Nacional de Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones se encarga de elaborar perfiles electorales. En esta oportunidad hablamos de las elecciones municipales complementarias 2023. Si nos podrías brindar mayor detalle con respecto a este perfil, porque tengo entendido que hay tablas, hay gráficos, todo paso a paso. Sí, bueno, en realidad este perfil electoral es el perfil electoral número 1 de estas MC 2023 y lo que busca ahondar es hablar acerca de, digamos, la participación de las candidaturas, hablar acerca de cuántas mujeres, cuántos jóvenes están postulando en este proceso, la trayectoria de las candidaturas, ¿no? Y otras características más también, como la formación académica, ¿no? y otros datos más para saber un poco más sobre el perfil de las candidaturas que están postulando en este proceso. Claro, como sabemos, en la primera tabla, si lo podríamos poner en pantalla, por favor, para que se pueda guiar toda la ciudadanía, algo que nos llama la atención. Alcaldía distrital, vemos ahí que los hombres son 17 y en lo que son mujeres solamente 4, ¿no? Prácticamente una brecha hay ahí entre mujeres y hombres que es significativa. Ahora, si hablamos en porcentajes, el 19% son mujeres y el 81% hombres. Bríndenos información, ¿por qué esa diferencia significativa ahí? Bueno, en primer lugar, habrá que mencionar que esto es algo que ya se viene observando, ¿no? Desde las elecciones regionales municipales 2022, ¿no? Que a nivel subnacional siempre hay una brecha en cuanto a la participación de mujeres, ¿no? En cargos ejecutivos, como por ejemplo las alcaldías, ¿no? Claro, además que en este tipo de cargos no hay un incentivo como por ejemplo, una cuota, ¿no? Algún mecanismo de acción afirmativa que impulse la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, son las organizaciones políticas quienes finalmente terminan incluyendo a mayores hombres en estos tipos de cargos, ¿no? Claro, pero eso solamente, como bien lo has mencionado, en lo que es la alcaldía, porque si nos vamos al otro lado, que es en regiduría distrital, ahí el margen, la brecha no es mucha, ¿no? Claro, en el caso de las regidurías, bueno, ahí lo vemos en pantalla precisamente. Ya desde el 2021, ¿no? Se viene aplicando la paridad de alternancia en estos cargos, entonces, digamos, la participación es más equilibrada, ¿no? En cuanto a este tipo de cargos como regidurías. Entonces, ha influenciado mucho la ley de paridad y alternancia, se podría decir. Así es, ¿no? Desde el 2022, como mencionaba también, ya se venía viendo cómo ha cambiado, ¿no? la inclusión de más mujeres en este tipo de cargos. Bien, ahora en el siguiente cuadro, a ver si lo podríamos poner en pantalla, el cuadro número 4, ¿no? El gráfico 4. Bien, vamos a enfocarnos acá, por ejemplo, 20 de 31 candidaturas jóvenes a las regidurías distritales son mujeres. Esta es una buena noticia, bueno, ¿no? Que son mujeres y hay mayor participación de las mujeres en la política. Pero aquí sí nos llama bastante la atención que la alcaldía distrital, como lo vemos en pantalla, es 0% de los jóvenes. ¿Por qué? A ver, explícanos eso, por favor. Bueno, nuevamente, esto tiene mucho que ver también con que, por ejemplo, ¿no? En los cargos de regidurías, sí hay una cuota para candidaturas jóvenes, ¿no? La cual es el 20%, que obliga a las organizaciones políticas a inscribir o presentar candidaturas jóvenes en estos cargos, ¿no? Sin embargo, para las alcaldías, por ejemplo, no hay algún mecanismo, nuevamente, que pueda impulsar a que las organizaciones postulen a este tipo de personas menores de 29 años, ¿no? En estos cargos. Claro, ahora esto de acá en lo que es alcaldía distrital, porque si vemos regiduría distrital, ahí ya también como en el cuadro anterior, la brecha ya es poco, ¿no? Pero igualmente un 27.4%, prácticamente un 28% de jóvenes que participan en las elecciones y son menores de 29 años. Ahora, en este caso, regiduría distrital, la cifra encaja solo con el cumplimiento de la cuota joven del 20%. Sí, para este caso, bueno, se aplica esta medida, ¿no? Y claro, acá ahí incluso se supera un poco más la cantidad o el porcentaje de candidaturas jóvenes, ¿no? Porque la cuota menciona el 20%, pero acá vemos un poco más de eso, ¿no? Llega al 27%. Bien, ahora en el siguiente gráfico, si podrían colocar por favor el gráfico 9, para explicar también con respecto a la experiencia.
Algo que quizás varios ciudadanos estarían preguntando, ¿no? Sobre la experiencia de las autoridades, ¿no? Según el tipo de cargo 2023. Y vemos ahí precisamente que en alcaldía distrital tienen experiencia, ¿no? Tienen ahí un cargo alto y han ocupado mayormente algún cargo público también. Así es, ¿no? En el caso de las alcaldías distritales, ¿no? Los candidatos y candidatas que están postulando este cargo, hay un porcentaje importante de quienes ya tienen experiencia habiendo ocupado algún cargo de elección popular, ¿no? Mayormente tiene que ver con cargos de alcaldías y de regidurías también, ¿no? En eso más o menos se basa la experiencia previa de estas candidaturas ocupando algún cargo. Ahora, debemos entender, quizás por el segundo gráfico que es de regiduría distrital, que lo que es la experiencia no es un requisito a tomar en cuenta por el electorado, ¿no? Porque ahí vemos prácticamente un 8.0%. Sí, en el caso de la regiduría sí hay una menor experiencia por parte de las candidaturas, no, no han ocupado anteriormente algún cargo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esto es parte ya de cómo finalmente decidan formar sus listas, ¿no? Pero para este caso no se ve tanto la importancia a ocupar un cargo previamente, ¿no? Claro, ¿no? Aparte también porque la mayoría también en unos casos son jóvenes, como bien lo habíamos mencionado y lo hemos visto en el cuadro anterior. Ahora enfoquémonos con respecto a la formación académica de los candidatos, algo que también varios ciudadanos se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la formación académica de ellos? Entonces vemos precisamente en el gráfico 11 que el 54% tiene secundaria, ¿no? A eso nos llama la atención, y el 42.9% estudios superiores. Ahora, ¿quiénes tienen estudios superiores? Es alcaldía distrital, mientras que en regiduría distrital es el 12.4%. A ver, bríndame detalles, ¿no? ¿Cómo observas este panorama? Sí, claro, en realidad aquí los datos mencionan, ¿no? Que la mayoría de las personas que están postulando a las alcaldías tienen una formación académica enfocada en el nivel secundario, es cierto también, pero la mayoría está o tiene estudios superiores, ¿no? Sin embargo, cuando uno observa, en el caso de las regidurías distritales, ¿no? El mayor nivel de formación académica se concentra en el ámbito primario y secundario, ¿no? Ajá, No claro. hay muchas candidaturas que tengan estudios superiores o de nivel posgrado, por ejemplo. Ahora, ¿cómo ves comparado, por ejemplo, con otras elecciones municipales complementarias estos gráficos con respecto a la formación académica? Siempre se ha estado manejando a mí con respecto a la experiencia, a la formación que tienen. Sí, en realidad, por ejemplo, en cuanto a la experiencia, digamos, la proporción o la distribución de cómo las candidaturas tienen estas características, en realidad siempre se han mantenido, ¿no? Porque incluso se destaca también en muy similares datos en elecciones regionales y municipales, ¿no? En realidad es más un perfil de las candidaturas subnacionales que tienden a tener estas características, ¿no? Bien, algo que también quisiera señalar y que también es importante es con respecto a que 5 de las 134 candidaturas que participan en este proceso electoral, elecciones municipales complementarias, tienen alguna sentencia civil o penal. ¿Cómo nos puedes informar con respecto a ello? Sí, en realidad, como mencionaste, son 5 las candidaturas que han sido sentenciadas, ¿no? De manera civil o penal en algún proceso judicial anteriormente. Esto representa el 3.7% del total de candidaturas que tenemos, no son muchas ciertamente, pero hay algunas características, ¿no? Por ejemplo, 2 de estas candidaturas están postulando a cargos de alcaldía, ¿no? Y el total de candidaturas se distribuye en los distritos de Aco, por ejemplo, Aparicio Pomares, Chinchihuasi, Manitea y Salcabamba, ¿no? En esos lugares hay por lo menos una candidatura que ha sido sentenciada en estos procesos. Desde un inicio eran 12 los distritos que participarían en estas elecciones municipales complementarias, pero ya no está Ninabamba, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar ese panorama? Sí, bueno, efectivamente, al principio habían 12 distritos que estaban participando en este proceso, pero ahora tenemos 11 porque en el caso del distrito de Ninabamba finalmente ninguna candidatura participó en las elecciones internas, lo que conlleva a que el proceso finalmente quede nulo posteriormente y que se tengan que convocar nuevamente elecciones para elegir a las autoridades en este lugar.
Bien, algo interesante que nos estamos conversando con respecto a fuera de cámaras es al perfil electoral, que es a partir del 2020, que ustedes vienen elaborando sucesivos perfiles electorales. Sí, en realidad el perfil electoral es un producto de la Dirección Nacional de Educación que viene realizándose desde el 2020, ¿no? Ya son 3 procesos en realidad del 2020, las elecciones generales del 2021 y las elecciones regionales del 2022, ¿no? Y ahora estamos nuevamente mostrando información, ¿no? Para que la ciudadanía pueda informarse, ¿no? Acerca del proceso electoral, de las características de sus candidaturas, ¿no? Y de los resultados finalmente que van a darse en el marco de estas elecciones municipales complementarias 2023. Si gustan de poder revisar este contenido, pueden ingresar a la página de la Dirección Nacional de Educación, que es denef.gov.pe, y ahí pueden encontrar los perfiles electorales. Bien, como ya lo he mencionado, es un contenido libre, cualquier ciudadano de a pie puede revisar, ¿no? Y ver el detalle de nuestras elecciones, porque está desde el 2020 esta información. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Okay, muchas gracias, muy amable. Bien, nosotros hemos conversado con el señor Manuel Ponte, él es investigador del Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos.